Toda la actualidad diocesana en la Casa de la Iglesia. Radio Tamaraceite, emisora diocesana. Hoy abrimos la Casa de la Iglesia para hablar con Bernardo Huerga, al que ustedes han escuchado en esta casa en varias ocasiones, incluso ha estado por aquí y lo conocimos hace unos cuantos años. Es un hombre ligado a la enseñanza, pertenece al Sindicato de Docentes de Enseñanza Pública y con él queremos hablar hoy. ¿Qué tal, Bernardo? Hola, pues muy bien. Pues muchas gracias por contar conmigo en esta ocasión. Una vez más, ¿no? Sí, una vez más, unas cuantas. Por aquí también está Saúl Santana. ¿Qué tal, Saúl? Hola Raúl, hola Bernardo. Hola, Saúl. Oye, Bernardo, ¿cómo has vivido todo este periodo, todo este tiempo de confinamiento y ahora de fase? Nosotros hemos tenido, como en el sindicato hemos tenido que adaptarnos. Gran parte de nuestro trabajo ya era telemático y online, y no era necesaria nuestra presencia física en la oficina, ¿no? Pero evidentemente estos ya más de 2 meses de confinamiento y de tener la oficina, la sede de AMPE cerrada, pues hemos visto que no ha significado tampoco una merma de los servicios que estamos dando al profesorado, sino simplemente ha sido una adaptación. Hemos tenido que tirar más de redes sociales, por ejemplo, ¿vale? Y del teléfono y del WhatsApp, y así hemos sufrido esa no presencia en física del docente en nuestras oficinas. ¿Cuáles son, me imagino que con este periodo que se ha abierto de teleformación, teletrabajo, Bernardo, eh, claro, hay diferentes frentes que se han abierto, ¿no? Lo primero, lo más novedoso, pero así cosas a las que hayan tenido que hacer frente en este tiempo desde el sindicato, que puedas compartir con nosotros. Lo más importante que nosotros hemos detectado sobre todo es a nivel emocional, ¿vale? Porque las distintas fases que hemos sufrido todos y también el profesorado. Yo que estoy casi en primera línea, mi teléfono es el que se desvía en casi todas las llamadas y al que llama cuando hay problemas más o menos graves, se puede detectar la distinta evolución del profesorado a lo largo de este tiempo de confinamiento, ¿vale? Y sobre todo ahora al final en esta desescalada el miedo, ¿no? Esa incertidumbre a qué pasará. No solo es un miedo físico a la propia salud propia o de la persona con la que uno convive, sino también un miedo laboral, es decir, a la estabilidad laboral en el caso del profesorado interino, puesto que también ahí se pueden generar muchas dudas e inseguridades sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista, que lo más destacable tiene que ver más con el mundo de las emociones, con lo emocional, que realmente con una situación en sí laboral. Bernardo, yo no sé, yo desde fuera, Saúl es profesor, tú también, yo veo que esto va a marcar un antes y un después en muchos sectores, Sí. pero en la enseñanza, por supuesto que también, Sin ¿no? duda. Sí, se han puesto a temblar los cimientos de la enseñanza física, de la enseñanza presencial. Se han tambaleado rotundamente, tremendo, y se ha puesto a prueba, y evidentemente se ha demostrado y se ha mostrado, se ha quedado patente, que no estamos preparados, al menos la enseñanza pública en Canarias no está preparada para hacer frente a una enseñanza no presencial hoy por hoy. No solo la escuela, sino el propio alumnado, las propias familias, como nosotros hemos hecho dos encuestas en concreto para detectar este tipo de problemas, y hemos detectado a través del profesorado que una gran parte del alumnado carece de los medios adecuados para poder acceder a una enseñanza online, telemática, con unas mínimas garantías, ¿no? Y también, yo esto lo cuento además como experiencia propia como padre, no existen instrumentos para poder de alguna manera medir el grado de seguimiento de nuestros hijos en esa enseñanza no presencial. Es decir, se pierde el contacto físico con el tutor o con el profesorado,
que uno puede ir al centro, preguntar, y entonces se tienen que generar también otros canales de comunicación con el centro, ¿vale? Que probablemente también van a tener que ser en esta línea de no presencial, ¿no? Pero desde luego aquí hay muchas carencias, ¿no? Hay muchas carencias y en esa línea habrá que trabajar en ese antes y después que efectivamente pues esta pandemia ha generado en la educación, también en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, en la educación. En ese contexto, en ese sentido, Bernardo, avanzamos ya hacia el final de curso y cada vez más empieza pues a cobrar cierta presencia la idea de cómo se va a articular la vuelta a las aulas en el curso venidero. Empezamos a escuchar voces por un lado, voces por otro, esta estructura, aquella otra. Lo cierto es que aún hoy, también es verdad que por una lógica cuestión de tiempo, no hay nada definido, pero parece que las ideas que se van soltando, se ha hablado de la mitad de alumnos por aula, varios turnos, son todavía cosas que hay que terminar de aterrizar, pues porque, como tú bien decías, primero hay que hacer una especie de revisión del sistema que tenemos para ver cómo le damos la vuelta para encajar la nueva realidad. Sí, desde luego, desde la Administración Educativa Canaria aún no se tiene claro, ¿vale?, cómo va a ser. De hecho, se están demorando bastante las instrucciones en ese sentido. Hay un borrador de instrucciones sobre cómo va a ser esa desescalada y cómo va a ser la vuelta al aula, pero aún no están publicadas, porque tampoco está claro y porque la Administración lo que quieren es hacer un pilotaje, es decir, hacer centros piloto para ver cómo funciona, ¿vale? Para que no ocurra pues lo que está ocurriendo ahora mismo, que hoy lo hemos sabido en Francia, ¿no?, que han tenido que cerrar colegios por casos de coronavirus, porque Francia se ha adelantado a la apertura de centros y ha generado pues esta circunstancia, ¿no? Aquí en Canarias, repito, aún no se tiene claro cómo va a ser esa desescalada. Hay un borrador y en ese borrador hay una serie de fechas que se podrán mover, pero en ese borrador sí que hay una perspectiva de que se pueda volver a la normalidad, si todo va bien, pues en torno a la primera semana de octubre, ¿vale? Pero evidentemente hay una desescalada con una vuelta al aula, primero voluntaria por parte del profesorado y también por parte del alumnado, es decir, que pueda volver el alumnado al aula, sobre todo en determinados niveles, como en segundo de bachillerato o cuarto de la ESO, aquellos niveles que titulan, y aquel alumnado que ha tenido más problemas durante estos 2 meses y que arrastra asignaturas pendientes, ¿no? Ese sería más o menos el plan para volver a la normalidad, pues a un mes o un mes y medio del inicio del curso escolar 2020-2021. Y todo eso también, por supuesto, Bernardo, cumpliendo, en el caso de que se dé así, de que se apruebe ese borrador, unas estrictas normas para... Pues, hoy escuchamos de los futbolistas que tienen sus controles, sus estos, porque claro, al final, como bien señalaba, hay docentes que son padres, pero que también son hijos porque viven con personas mayores. Correcto. De hecho, la Consejería de Educación, una de las razones por las que no ha publicado todavía estas instrucciones es porque tiene que tener la aprobación de Sanidad y también de trabajo, es decir, porque se tienen que cumplir no solo cuestiones en el ámbito sanitario, de la salud, tanto para las familias, para el alumnado, para el profesorado, sino también todo lo relacionado con la salud, la propia salud y seguridad laboral en el ámbito del trabajo, ¿no? Porque también toca cuestiones que son de carácter transversal. Salud, pero también seguridad laboral. Y en el ámbito de la enseñanza de religión, ¿cómo están las cosas, Bernardo? Bueno, pues están calladitas y calmadas porque es lo que la enseñanza de la religión se suele utilizar cuando las cosas están calmadas, cuando no hay otros focos de interés. Entonces, parece que para poner algún foco en la educación, pues se recurre a este tema que está tan manido y tan recurrente. Yo llevo 30 años en educación y ha sido así siempre. Es decir, durante todo este periodo se ha cogido a la enseñanza de la religión como chivo expiatorio de todos los males de la educación de este país. Y todas las reformas educativas, que ya son unas cuantas, de los últimos 35 años, pues han pasado por tocar la enseñanza de la religión casi como punto neurálgico de esa reforma, ¿no?
nosotros pensamos que es un error enorme, ¿vale? Que la enseñanza de la religión no tiene la culpa de los males de la educación. Los males de la educación están en otro lado y probablemente el foco esté más a un nivel político que a este nivel de la opcionalidad que tienen los padres de elegir la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Es un derecho constitucional. No olvidemos que además es la única asignatura, ¿vale?, que año curso tras curso se somete a la voluntad del alumnado, ¿vale?, o de los padres. Es la única asignatura que se somete a especie de referéndum. Y aún así, pues más de 50-60% del alumnado elige religión. En ese sentido, esto último que comentabas de religión, Bernardo, sí, sumado a las otras pues ideas que tienen desde el sindicato, ¿cuáles son las principales líneas de actuación, toda vez que sabemos que tenemos el escenario que tenemos, pero de AMPE en los próximos meses? Bien, nosotros desde luego, si nos referimos, por ejemplo, a educación, a la reforma educativa, nosotros pensamos que la actual reforma educativa que plantea, bueno, la ley CELA, la LOE, debe partir del consenso previo, ¿vale? Y es una ley que vuelve a nacer sin consenso, igual que la anterior, ¿vale? Es decir, es igual el partido, el gobierno que esté ahí ahora mismo, nace sin consenso, es que consenso de ningún tipo, ni los padres, ni las organizaciones sindicales, ni de las propias organizaciones empresariales, ¿no? Es decir, no hay consenso. Si queremos realmente que una reforma educativa en este país cale de verdad, como en su momento, por cierto, caló la LOCSE, porque la única reforma grande del sistema educativo que ha habido en este país en estos 35 últimos años ha sido la LOCSE. El resto ha sido más que lavadas de cara de la LOCSE o matices de la LOCSE, pero realmente no ha habido una gran reforma educativa. Nosotros pensamos que este país lo que necesita es una reforma, un cambio realmente, un cambio de modelo educativo. Y probablemente esto que estamos sufriendo ahora con el confinamiento no es más que un síntoma más de esa necesidad de cambiar de modelo educativo, ¿vale? Y desde luego cambiar un modelo educativo que tenga como base, además en AMPE siempre ha sido nuestra bandera, la exigencia, ¿vale? Es decir, necesitamos que volver a la exigencia, es decir, a una educación exigente, es decir, porque hasta ahora la educación ha estado muy politizada y la política entiende de números y solo entiende de aprobados y de promociones, ¿no? Y el profesorado ha tenido que aprobar y promocionar prácticamente pues porque la ley lo dice así, ¿no? Y además en este confinamiento lo hemos vivido de esa manera, es decir, por decreto, por ley, van a pasar todo el alumnado independientemente del número de asignaturas suspensas, ¿no? Desde luego esto es inconcebible bajo nuestro punto de vista. En ese sentido, Bernardo, hay comunidades como por ejemplo Madrid que han puntualizado que en el caso, por ejemplo, de segundo de bachillerato es con 0 suspensos. Aragón ha permitido, por ejemplo, el caso de 2 materias. Creo que ha especificado incluso que puede haber cierta combinación para casos excepcionales. Pero aquí en Canarias, como bien señalabas, está todo como en un status quo, ¿no? Sí, de hecho de esto se ha hecho mucho chiste, mucha mofa, porque efectivamente es sí, pero no, pero sí, ¿no? Es decir, ni lo uno ni lo otro, sino contrario tampoco. Es decir, hay tanta indefinición que al final van a ser los propios equipos educativos los que decidan, ¿vale? Sí que es cierto que hay una realidad importante que hay que salvaguardar, ¿no? Y que esta situación de confinamiento ha agrandado y además lo hemos detectado, la brecha digital en determinadas familias, ¿no? Y por parte de la administración educativa no ha habido la celeridad y la velocidad adecuada para poder cubrir esas carencias a nivel de infraestructura, a nivel de material, de acceso a a internet o a tener una tablet o un ordenador con una conexión para poder seguir manteniendo los procesos de enseñanza-aprendizaje desde casa, ¿no? Y desde luego eso se tiene que solventar por parte de la administración educativa, ¿vale? Por lo tanto, no solo también la administración educativa tendrá que colaborar también con otras administraciones, como por ejemplo servicios sociales, y ayuntamientos, por ejemplo, o cabildos, que tengan que también echar una mano en este sentido.
Pues Bernardo, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más, por poner luz a todo esto, porque son muchos los padres que están preocupados por la Sí, situación de sus hijos, cómo será el futuro, aunque nadie lo sabe porque no depende de nosotros, ¿verdad? sí. Pero bueno, por lo menos les hemos ayudado a tener una opinión mejor sobre todo esto. Ujú. Pues Bernardo, un abrazo y seguiremos hablando en el futuro. Saludos, seguimos hablando. Gracias, un Gracias, abrazo. Bernardo. Si quieres colaborar con la emisora diocesana, puedes realizar una suscripción mensual o anual. Llámanos y te informamos en el 928 67 19 37 o escríbenos a info@radiotamaraceite.com. La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es. Toda la actualidad diocesana